Hola mis queridos Tauros, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Yo soy Sami y bueno, si es la primera vez que estás aquí en este video, te doy muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que hemos recibido hasta ahora, por lo que viene para nosotros. Agradezcamos todos los días, que ese sea nuestro mantra a diario y verán que las cosas funcionan de una mejor manera. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible con un like y con un corazoncito. Bueno, así sabrás que estoy orando por ti. Vamos a ver qué nos dicen el día de hoy los angelitos de forma general para ti, mi querida Tauro. Te dicen: tu obediencia es poder, pero no es obedecer por obedecer las leyes, los principios, lo que te dice tu yo superior. No, es obedecer porque tú estás convencido de las cosas, ¿ya? Porque tú dices, bueno, si yo hago esto, a mí me va a ir mejor. Por ejemplo, si yo dejo de comer esto que me hace daño, pues voy a estar mejor de salud. Cosas así. Bueno, que a veces hasta nos cuestan un poco de trabajo, pero que a la larga es por nuestro beneficio. Si quieres escribir algo bonito para ti en los comentarios de este video, puedes escribir: llega la salud, el amor y la paz a mi vida. Bueno, o escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, vamos a comenzar estas lecturas para ustedes en este día de hoy. Vamos a ver qué te dicen las cartas en general. Bueno, vamos a ver qué nos dicen en general. Bueno, para ti que estás pensando en esa situación, que estás viviendo en este preciso momento, en este preciso instante, mira, te sientes con falta de apoyo para resolver esa situación, esa circunstancia que tú estás queriendo resolver. Lo que tú necesitas es paz interior, lo que necesitas es tener la cabeza bastante, ¿cómo te digo?, bastante despejada para tú poder tomar la mejor decisión que tú tengas que tomar. Bueno, necesitas mucha claridad. Más que todo, tal vez esto se podría estar tratando de cuestiones económicas, listo, de cuestiones económicas en las cuales tú en este momento te veas como bastante apretado o apretada en este preciso instante, en este momento. Con respecto a esa situación que tú estás pensando en este momento, mi querida Tauro, bueno, las cartas me dicen que tú tienes muchas esperanzas en la vida, sí, muchas soluciones en la vida, definitivamente, pero que aquellos obstáculos que se te vayan a ti a presentar, tú los vas a superar definitivamente. Lo que sí te está jugando como una mala pasada es tu cuestión emocional, listo, porque tú dices, bueno, yo he tenido tantos sueños, tantos proyectos para hacer y no los he podido cumplir definitivamente, listo, y como que a ratos te sientes como que sin solución, como que sin esperanza, listo, pero tus guías espirituales te dicen que tengas mayor certeza de tus cualidades, de tus capacidades, de que no creas tanto lo que dicen otras personas o tu propio diálogo interno que te dice que no eres suficiente, que no lo vas a poder hacer, que no lo vas a poder lograr. No, tú realmente sí lo puedes hacer y sí lo puedes lograr. Tienes muchas aptitudes, muchas capacidades y lo importante es que tienes ganas de hacerlo definitivamente. Que cuides tu equilibrio mental, te dicen tus angelitos en este preciso momento. Que cómo lo haces, bueno, si ves que alguna tristeza ha durado más de cierto tiempo, bueno, por favor busca ayuda profesional. También puedes hacer ejercicio, tratar de comer bien, dormir bien y asociarte con personas que realmente tengan una actitud positiva ante la vida. Aléjate de personas tóxicas que lo único que hacen es bajonearte muchísimo más. Bueno, tú estás llamada a renacer, a tener un nuevo comienzo, a tener un nuevo principio, a volver a ser esa persona que tú siempre habías querido. Bueno, ahí está el gallo anunciando un nuevo despertar definitivamente, listo. Mucho cuidado con la ira, con la rabia, con respecto a problemas, dificultades, discusiones con ciertas personas, listo. Mira, hay algo relacionado con una herencia o con alguien que te va a dejar algo y que es algo bastante sustancioso, diría yo. Es algo muy bueno y que va a ser toda una sorpresa para ti. No es el momento de tú culparte. Este es el momento de tú rectificar todo aquello que tú veas que está mal en tu vida con respecto a ti, ya sea tus cuestiones amorosas, tus cuestiones económicas, tus cuestiones personales, tus cuestiones de salud
salud. Ya no es momento de culparse, no, es momento de rectificar y seguir adelante. ¿Listo? Cuida también o cultiva también tu vida espiritual, tal vez la tienes como muy abandonada en este preciso momento y bueno, es un aspecto de la vida que también hay que tener muy en cuenta. Si quieres escribir algo bonito para ti en los comentarios de este video, puedes escribir: yo soy fuerza, yo soy fortaleza, listo, llega la luz a mi vida, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos para ti que me preguntas por el amor, específicamente por el amor. Ya sabes que podría ser esta una lectura en espejo y no importa si tú estás en contacto cero con esta persona en este preciso momento, en este preciso instante. ¿Listo? Quiero que pienses en esa persona especial y que conectes ya mismo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita. El gallo es de buen augurio, les cuento. Son nuevos comienzos, nuevos amaneceres. Significa para mí el gallo. ¿Listo? También te quiero invitar a que te suscribas a mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con respecto a esta relación que tú estás teniendo con esta persona en este preciso momento, ustedes tienen muchas cosas que planearon, que quisieron hacer y que de veras que no las han hecho. Definitivamente no las han hecho. Tienen sí muchas esperanzas en el futuro de ustedes, muchas esperanzas en esta relación. ¿Listo? Lo que ustedes necesitan es paz, tranquilidad, poder tener como que la cabeza despejada para poder mirar qué es lo que van a hacer con lo que están construyendo ustedes en este momento. ¿Listo? Esa es la situación en este preciso instante. Tal vez ustedes sí guarden muchas esperanzas, pero hay uno de ustedes que está como padeciendo cierta depresión, como una tristeza de algo personal, no relacionado con la relación, con la pareja, no, pero sí algo que les está afectando muchísimo a ustedes. En un futuro más bien cercano, mucho cuidado con una infidelidad. ¿Listo? Una infidelidad que sí frenaría la relación de ustedes, que sí frenaría lo que ustedes están queriendo construir. Así que si es de tu parte, si tal vez alguien te está haciendo ojitos o tú estás interesado en otra persona, mucho cuidado porque es una infidelidad que se destapa definitivamente. ¿Listo? Y ya ahí sí ya frenarían totalmente. Muy seguramente se trata de una persona mayor, la cual estaría interviniendo entre ustedes dos, la cual estaría queriendo la relación de ustedes, o mejor dicho, teniendo algo con alguno de ustedes dos. Mucho ojo, mucho cuidado con esta situación. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales en este día de hoy. Bueno, la infidelidad aún no ocurre, ¿listo? Esto se ve en un futuro más bien cercano. Y cuando salen estas cosas negativas, no es para que tú te quedes esperando a que esto suceda, no, sino es para actuar, es para evitar que esas cosas negativas sucedan definitivamente. ¿Listo? ¿Qué es lo que en qué están ustedes cimentando esta relación? En el amor, en la comprensión, en la fidelidad, en la responsabilidad, en el respeto. Bueno, pregúntense en qué están haciéndolo, y si aún no lo están haciendo de esa manera, bueno, este es el momento de comenzarlo a hacer definitivamente. Recuerden que ustedes no siempre han tenido problemas, no siempre han tenido dificultades. La vida no es así. La vida no es 100% alegría, la vida no es 100% problemas y tristezas. La vida es un 50-50 a veces, o a veces más alegrías que tristezas, o más tristezas que alegrías. ¿Listo? Pero nunca es al 100%. Entonces sean equilibrados en eso y recuerden por qué se enamoraron, por qué están ahí. Ustedes no siempre han estado de malas, no. Hubo un momento en el que ustedes se conocieron y ella tenía los ojos más lindos y él era el más guapo, la más guapa. Bueno, entonces recuerden ese tiempo definitivamente. Si ustedes luchan por este amor, por esta relación, mira, la situación tiende a mejorar para ustedes definitivamente. Hay demasiadas, ¿cómo les digo? Demasiadas peleas entre ustedes dos, como que se ven como rivales, no como pareja, no como un equipo definitivamente. Hay un viaje pendiente para ustedes dos, o están pensando irse lejos, trasladarse, volver a comenzar en otro lugar totalmente diferente. Bueno, es totalmente positivo para ustedes, les iría muy bien.
Y por último, tus guías espirituales te dicen, busca la armonía cósmica, listo, a cultivar su vida espiritual en pareja y de manera individual. Esto los llevará a ustedes a otro nivel totalmente, listo, tener la paz, la tranquilidad, como que la cabeza despejada para mirar las cosas de una manera totalmente distinta hace la diferencia, no solamente en el amor, sino en absolutamente todo. Bueno, si quieres escribir algo bonito para esta relación, en los comentarios de este video escribe: mi pareja y yo luchamos, sanamos y avanzamos, o escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo, vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.